Resinas compuestas. El objetivo de este trabajo es presentar los diferentes componentes de los composites actualmente utilizados en odontología y aportar al profesional las bases que puedan proporcionarle los criterios a tener en cuenta para seleccionar uno u otro en función de los requerimientos terapéuticos. La mayoría de los composites de uso en odontología corresponden a materiales híbridos, se denominan así por estar conformados por grupos poliméricos reforzados por una fase inorgánica de vidrio de diferente composición, tamaño y porcentaje de relleno. Los composites fluidos o los condensables han tratado de dar respuesta a algunos requerimientos funcionales, aunque sin demasiado éxito en la mejora de sus propiedades. Respecto a las fuentes de polimerización, tanto las lámparas halógenas, convencionales o de alta densidad de potencia, como las LEDs, que ofrecen un incremento gradual de la intensidad lumínica, son muy útiles para disminuir la contracción volumétrica del material. A la hora de la selección clínica de un material compuesto se valorará si priman los requerimientos mecánicos o los estéticos. En el primer caso seleccionaremos el material que tenga mayor volumen de relleno, mientras que en el segundo será el mínimo tamaño de partícula el factor más importante. La existencia de elementos adicionales como los opacificadores y tintes permite mejorar los resultados estéticos con estos materiales. Asimismo, la generalización de otros procedimientos terapéuticos, como son los blanqueamientos dentales, ha comportado la necesidad de diseñar materiales compuestos con tonos que se adecuen a las situaciones de color especiales que presentan los dientes tratados con estos procedimientos. Introducción. Las resinas compuestas se han introducido en el campo de la odontología conservadora para minimizar los defectos de las resinas acrílicas que hacia los años 40 habían reemplazado a los cementos de silicato, hasta entonces los únicos materiales estéticos disponibles. En 1955 Bonocore utilizó el ácido ortofosfórico para incrementar la adhesión de las resinas acrílicas en la superficie adamantina. En 1962 Bowen desarrolló el monómero del BSGME, tratando de mejorar las propiedades físicas de las resinas acrílicas, cuyos monómeros permitían solamente la formación de polímeros de cadenas lineales. 1. Estos primeros composites de curado químico exigían mezclar la pasta base con el catalizador con los consiguientes problemas derivados de la proporción, batido y estabilidad de color. 2. A partir de 1970 aparecieron los materiales compuestos polimerizados mediante radiaciones electromagnéticas que obviaban la mezcla y sus inconvenientes. Se utilizó en los primeros momentos la energía luminosa de una fuente de luz ultravioleta, 365 nm, pero ante sus efectos iatrogénicos y su poca profundidad de polimerización, fue sustituida por la luz visible, 427 a 491 nm, actualmente en uso y desarrollo. 3. El desarrollo de los composites ha sido y es incesante, lo que obliga a una continua actualización. El objetivo de este trabajo es presentar los diferentes componentes de los composites actualmente utilizados en odontología y aportar al profesional las bases que puedan proporcionarle los criterios a tener en cuenta para seleccionar uno u otro en función de los requerimientos terapéuticos. Características de los composites actuales. Las propiedades físicas, mecánicas, estéticas y el comportamiento clínico dependen de la estructura del material. Básicamente, los composites dentales están compuestos por tres materiales químicamente diferentes: la matriz orgánica o fase orgánica, la matriz inorgánica, material de relleno o fase dispersa, y un organosilano o agente de unión entre la resina orgánica y el relleno cuya molécula posee grupos silánicos en un extremo, unión iónica con S y O2, y grupos metacrilatos en el otro extremo, unión covalente con la resina. 4. La matriz orgánica de las resinas compuestas está constituida básicamente por un sistema de monómeros mono, di o trifuncionales, un sistema iniciador de la polimerización de los radicales libres, que en las resinas compuestas fotopolimerizables es una alfa-dicetona, canforoquinona, usada en combinación con un agente reductor, que es una amina alifática terciaria, 4N-N-dimetilaminofetilalcohol, MAPE, y en las quimiopolimerizables es un percompuesto, el peróxido de benzoilo, usado en combinación con una amina terciaria aromática, N-dihidroxietilpetoluidina. Un sistema acelerador que actúa sobre el iniciador y permite la polimerización en un intervalo clínicamente aceptable, el dimetilaminoetilmetacrilato DMAEM, el etil 4-dimetilaminobenzoato ETMAB o el N-cianoetilmetilanilina SEMA, un sistema de estabilizadores o inhibidores, como el éter monometílico de hidroquinona.
para maximizar la durabilidad del producto durante el almacenamiento antes de la polimerización y su estabilidad química tras la misma. Por último, los absorbentes de la luz ultravioleta por debajo de los 350 nm, como la 2-dihidroxi-4-metoxibenzofenona, para proveer estabilidad del color y eliminar sus efectos sobre los compuestos amínicos del sistema iniciador capaces de generar decoloraciones a medio o largo plazo. 5. El sistema de monómeros puede ser considerado como la columna sobre la que se vertebra la resina compuesta. El BESGM sigue siendo el monómero más utilizado en la fabricación de los composites actuales, solo o asociado al dimetacrilato de uretano e integra la composición estándar de las resinas compuestas en una proporción cercana al 20%, V/V. Como regla general, se admite que, cuanto más bajo sea el peso molecular promedio del monómero o de su mezcla, mayor será el porcentaje de contracción volumétrica. Esta resina es altamente viscosa, por lo que para facilitar el proceso de fabricación y su manipulación clínica, se diluye con otros monómeros de baja viscosidad, bajo peso molecular, considerados como controladores de esta viscosidad, como el dimetacrilato de bisfenol A, BISMA, el etilenglicol dimetacrilato, EGMA, el trietilenglicol dimetacrilato, TECMA, el metilmetacrilato, MMA, o el dimetacrilato de uretano, UTMA, 6,7. La polimerización del composite siempre conlleva una contracción, dependiente de la matriz orgánica. Por ello, y para disminuir este efecto negativo, la industria odontológica ha ensayado gran variedad de monómeros, entre ellos, los monómeros SOC, espiroortocarbonatos, con capacidad de expansión 8. Combinaciones de sistemas epoxídicos polioles que muestran in vitro cambios volumétricos 40 a 50% menores que los sistemas tradicionales. Las resinas basadas en siloxano oxirano patentada por 3M-SP9, o el uso de moléculas de alto peso molecular como el multietilglicol dimetacrilato y copolímeros capaces de lograr una conversión del 90 a 100% como consecuencia de reducir las uniones C igual a C. En este sentido, las hormoceras, composites modificados con rellenos orgánicos e inorgánicos, han mostrado su capacidad para reducir, aunque sea mínimamente, la contracción de polimerización. 10. No obstante, en la actualidad, los principales fabricantes de composites dentales siguen apostando por los sistemas tradicionales, incorporando de forma mayoritaria en su matriz orgánica el monómero BESGM/TECMA, o la asociación BESGM/WETMA/TECMA. Por su parte, la fase dispersa de las resinas compuestas está integrada por un material de relleno inorgánico del que dependen, fundamentalmente, las propiedades físicas y mecánicas del composite. La naturaleza del relleno, su modo de obtención y la cantidad incorporada determinarán en gran medida las propiedades mecánicas del material restaurador. Las partículas de relleno son incorporadas a la fase orgánica para mejorar las propiedades físico-mecánicas de la matriz orgánica, de ahí que la incorporación del mayor porcentaje de relleno posible sea un objetivo fundamental. Gracias al relleno se consigue reducir el coeficiente de expansión térmica, disminuir la contracción final de la polimerización, proporcionar radioopacidad, mejorar la manipulación e incrementar la estética. 11. Existe una gran variedad de partículas de relleno empleadas en función de su composición química, morfología y dimensiones, destacando de forma mayoritaria el dióxido de silicio, así como los borosilicatos y aluminosilicatos de litio. Muchos composites reemplazan parcialmente el cuarzo por partículas de metales pesados, como el bario, estroncio, zinc, aluminio o circonio, que son radioopacos. En la actualidad se buscan materiales, como el metafosfato de calcio, que tengan una dureza menor que los vidrios de modo que sean menos abrasivos con el diente antagonista. 12. La nanotecnología ha conducido al desarrollo de una nueva resina compuesta, que se caracteriza por tener en su composición la presencia de nanopartículas que presentan una dimensión de aproximadamente 25 nm y nanoagregados de aproximadamente 75 nm. Estos están formados por partículas de circonio/silice o nanosilice. Los agregados son tratados con silano para lograr entrelazarse con la resina. La distribución del relleno, agregados y nanopartículas, ofrecen un alto contenido de carga de hasta el 79.5%. 13. Las resinas generadas con este tipo de partículas, al presentar un menor tamaño de partícula, permiten un mejor acabado de la restauración, que se observa en la textura superficial de la misma, disminuyendo las posibilidades de biodegradación del material en el tiempo. Además,
Esta tecnología ha permitido que las cualidades mecánicas de la resina puedan ser lo suficientemente competentes para indicar su uso en el sector anterior y posterior. No debemos dejar de señalar que el hecho de presentar un menor tamaño de las partículas produce una menor contracción de polimerización, generando sobre las paredes del diente una menor flexión cúspidea, además de disminuir la presencia de microfisuras a nivel de los bordes adamantinos, que son los responsables de la filtración marginal. Cambios de color, penetración bacteriana y posible sensibilidad postoperatoria. 14. Como inconvenientes hay que señalar el hecho de que al ser partículas tan pequeñas no reflejan la luz, por lo que se acompañan de partículas de mayor tamaño, cuyo diámetro promedio se sitúe dentro de la longitud de onda de la luz visible, es decir, alrededor o por debajo de 1 m. Para mejorar su comportamiento óptico y conseguir que actúen de soporte. En función de la composición de las resinas compuestas, estas se han clasificado de distintos modos con el fin de facilitar al clínico su identificación y posterior uso terapéutico. Una clasificación muy popular, todavía utilizable, es la que, basada en el tamaño de la partícula de relleno, hicieron Lutz y Phillips. Estos autores dividieron a las resinas compuestas en composites de macro relleno, partículas de 0,1 a 100, micro relleno, partículas de 0,04, y en composites híbridos, con rellenos de diferentes tamaños, 15. Una clasificación más exhaustiva fue la Wilhelms y Coles, fundamentada en diversos parámetros como el módulo de Young, el porcentaje, en volumen, del relleno inorgánico, el tamaño de las partículas principales, la rugosidad superficial y la fuerza de compresión. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl